Muy buenas noches, distinguidos locutores. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, periodistas, amigos y comunicadores. Voy a tomarme la libertad de decirles hermanos de la comunicación, porque eso es lo que siento cuando veo entrar desde el primero que llegó a esta sala, en este centro de convenciones UTESA, muy lindo por cierto, el fuego interior de la hermandad que nos une en esta noche y en esta semana, nuestra Semana del Locutor 2019. El pasado martes, iniciando la semana, fuimos al cementerio del Ingenio a depositar una ofrenda floral a los locutores fallecidos, para posteriormente estar en la iglesia Santiago Apóstol el Mayor, nuestra catedral, en una misa de acción de gracias. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir y por permitirnos hacer lo que nos gusta hacer, que es estar frente a este artefacto llamado micrófono. El miércoles, un encuentro histórico con un locutor ícono de Santiago de los Caballeros, el gran JG, José Guillermo Sué, y cuánto aprendimos allí, ¿verdad que sí? Y lo que más me emociona en un encuentro como este es que varias generaciones de la locución de Santiago se unen en una misma noche. Generación de los años 70, los años 80, 90, 2000 y los más jovencitos y aspirantes que provienen de diversas escuelas de locución de nuestra ciudad. Gracias por estar aquí. Y de verdad que la directiva 2018-2020 se siente altamente regocijada por la compañía de todos ustedes y que esta benemérita, histórica y primada institución que agrupa locutores en el país, porque nació en el año 1961, hace ya 58 años, les recibe con los brazos abiertos. Nuestra ALS, Asociación de Locutores de Santiago, que aprovecho y menciono algunos nombres de los fundadores que hace 58 años dieron vida a esta institución: Alex Salas, Adriano Borges, Félix Bruno, que oremos por su salud, que se encuentra en muy mal estado de salud, pero ojalá pueda recuperarse. Y mencionamos también al maestro Ramón de Luna, entre otros, para ellos desde aquí, y que le cuenten un gran aplauso. Pero uno de los platos fuertes de esta Semana del Locutor es la visita de a quien admiramos desde chiquitica. Laura Castellanos, con su magistral conferencia. No hace tanto, no hace mucho de eso. Parece que fue ayer. Y mira qué orgullo sentimos de esa gran profesional. Por eso, en esta noche, por más palabras que yo lleve a este podio ante ustedes para darle la bienvenida oficial la debe dar nuestro señor presidente Frank Rodríguez. Saludos, buenas noches, colegas, estudiantes de locución, de comunicación, invitados especiales relacionados, señoras y señores. Para la Asociación de Locutores de Santiago es un inmenso placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta semana que celebramos precisamente la semana de aquellos que somos los profesionales del buen decir, los profesionales de la palabra. Ya destacaba Alberto Mota que nacimos en 1961 y debemos agradecer a aquellos hombres que comenzaron a sembrar, que comenzaron a poner las primeras piedras para que hoy tengamos una asociación de locutores sólida, fuerte, robusta, porque ya señalaba recientemente la parábola del constructor
que cuando se construye, se edifica en tierra firme, no hay tempestad, no hay viento, no hay condiciones climáticas, no hay nada que pueda destruir. Y eso estamos nosotros haciendo en la Asociación de Locutores de Santiago. Una imagen diáfana, transparente, una imagen creíble, una imagen que vaya ganando terreno y convertirnos en un gremio importante dentro de la comunicación en la República Dominicana. Recientemente graduamos, juramentamos más de 80 nuevos locutores. Y esto es sangre nueva, que vienen a inyectar esa energía, esa vitalidad y sobre todo a nosotros los que hemos acumulado juventudes, no voy a decir los viejitos, ¿verdad? Los que tenemos muchas juventudes acumuladas, como diría el Cafre, que está por ahí, junto a Nelson Rodríguez, que a propósito de Nelson, hazme favor, Maybelline y Mónica, préstame ese libro que está por ahí. Hace un ratito, en Teleunión, a través del programa de José Persia, se dio a conocer para República Dominicana este libro. Es un libro sobre la experiencia vivida de uno de los mejores locutores que ha parido esta parte de la República Dominicana. Su nombre, su voz ha recorrido el país, Estados Unidos, Europa. Es uno de los grandes locutores que nosotros tenemos. Muchos lo desconocen y qué bueno que él ha hecho este aporte que servirá como un legado para las presentes y futuras generaciones. Ahí narra sus vivencias, sus momentos de éxitos y aquellos momentos también que son los difíciles. Pero aquí tenemos nosotros a Nelson Rodríguez, un locutor. Yo quisiera que se parara para que lo conocieran. Si el merengue tuvo su época dorada, la locución de Santiago también. Final de los 70, desde 1967 hasta los 80, comienzo de los 90, cuando hablábamos de Nelson Rodríguez, de José Guillermo Suet, Alejandro Sánchez, Leonardo Aguilera, Jaime Tomás. Bueno, era una pléyade en ese momento de lo mejor que tenía la radio en la República Dominicana. Imagínense que para una época, en los 70, Radio Nacional lo dirigía nada más y nada menos que Jackie Núñez de Risco. Ahí ustedes pueden ya notar que había calidad, porque Jackie desde siempre ha sido un maestro. Y todos estos locutores pues tenían que estudiar y tenían que estar acorde con lo que era ese tiempo y el mensaje que tenían que llevar a los oyentes. Nosotros como asociación hemos ido creciendo y gracias a cada uno de ustedes que son parte importante de esta institución. Hoy tenemos, dentro de esta semana que está dedicada a otro veterano de la locución, que es Virgilio Cepeda, que por razones de salud no está compartiendo esta noche con nosotros, pero sí él nos llamó para decir que está con nosotros y que de corazón lo sientan en su latir para que sigamos nosotros pues conociendo la trayectoria de este hombre que ha dejado frutos importantes. Nació en San Pedro de Macorís. Él dice que es cédula 23.31. Nació en San Pedro, serie 23, pero ya se aplatanó en Santiago, que es serie 31. Desde 1969 llegó aquí a Santiago y aquí se ha quedado, de haber recibido ofertas para trabajar en Nueva York, en Santo Domingo, pero prefirió Santiago y aquí está, entre nosotros, gracias a Dios. Hoy nos corresponde disfrutar de una ponencia de una joven talentosísima que nosotros la vimos crecer en la televisión, la vimos nacer y la hemos visto cómo ha podido desarrollar todo ese potencial que tiene. ¿En base a qué? A estudios, a capacitarse, a prepararse, que es lo que tenemos que hacer para transmitir, el desaprender para aprender. Con su madre, yo duré 3, 4 años con Dulce Vargas presentando noticias en 7 Cibao. Es decir, que la conozco a ella desde hace mucho tiempo.
mucho tiempo. Ahora no comiencen a delatar cosas, ni tiempo, ni edad. Pero si los genes no se equivocan, ella es comunicadora por su madre, pero también es una excelente profesional del derecho porque su padre, lo conocemos, a Víctor Joaquín Castellanos Pisano, uno de los prestantes juristas con que cuenta República Dominicana, y sus tíos, sus familiares, pues están ligados a ese quehacer en el país. Es decir, que aquí tenemos un gran talento de la comunicación a través de los medios que ya estaremos conociendo más adelante, cuando el perfil de esta joven, nacida aquí en Santiago de los Caballeros, y que se la enviamos a los capitaleños para que aprendan, estará con nosotros. Señores, buenas noches y disfruten de Laura Castellanos en breve. Muchas gracias, Frank. En ese libro de Nelson Rodríguez hay cultura con sabrosura, como decía Jackie Núñez. Señores, una de las más grandes virtudes del ser humano, yo considero que es la gratitud. Por eso aprovechamos este momento para agradecer a nuestros amigos de Dupuy Barceló, Ron Columbus. Para ellos un aplauso, que se lo merecen. Han apoyado todas nuestras actividades. Gracias también a Super TV 55, en la persona de don Adalberto de León. ¿Está por aquí? Lo vi temprano, vuelve. También gracias a Alquifiesta, dice Alquifiesta, que le llegue el agradecimiento. Y por supuesto, agradecer a una empresa llamada Publimicel para eventos a tiempo. Para mí es un honor presentar a esta gran profesional, una gran madre, una gran mujer. Además de comunicadora, es licenciada en Derecho, graduada summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y posee grado asociado en Administración de Empresas en el Tompkins Cochrane Community College de Dryden, New York. La talentosa joven tiene, a su corta edad, porque es muy joven, maestría en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios, también realizado en la Pucamaima, así como estudios realizados en Francia. Actualmente, Laura Castellanos es comentarista, como todos la vemos en la mañana, de Matinal 5 y presentadora del espacio de investigación Zona 5. Pero hay más. Y miren por qué se llega donde se llega cuando usted se capacita. Socia fundadora de la firma de abogados Grupo Legalia. Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y varias maestrías en Derecho. Ha realizado estudios sobre comunicación estratégica y sobre tecnología en las universidades de Columbia, en New York, y George Washington, en Washington, D.C. El conocimiento en Laura no se detiene. También hizo curso intensivo de posgrado en propiedad industrial en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además de sus múltiples ocupaciones en los medios, Laura es actual directora de prensa de la Junta Central Electoral. Fue directora de la Asociación de Industriales Farmacéuticos de la República Dominicana, catedrática de Derecho en grado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, presidenta de la firma LC Consulting, dedicada a la consultoría y asesoría jurídica y de comunicaciones. Señoras y señores, con la disertación que lleva por título La comunicación en la era de la desinformación, vamos a recibir en este escenario
a nuestro orgullo, Laura Castellanos. De todas maneras, ya que han citado a don Jackie Núñez un par de veces, él decía que se improvisan las palabras pero no las ideas, así que yo voy a sacar una hojita que voy a dejar aquí. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo me siento sumamente honrada de poder estar aquí en mi ciudad. Decía Alberto que nací aquí, o don Fran, creo que fue don Fran, que nací aquí, pero no, yo no solo nací aquí, yo crecí aquí, yo empecé a trabajar aquí, yo fui al colegio aquí, hice la universidad aquí, hice mi primera maestría aquí, así que no fue solamente que nací en Santiago y que casualmente terminé en Santo Domingo. Yo crecí, me formé en la ciudad de Santiago y soy un producto de la ciudad de Santiago. Siempre lo digo con mucho orgullo, siempre lo tengo muy pendiente y por eso me honra muchísimo poder estar aquí en el día de hoy. En adición que tenga el privilegio de cerrar la Semana de la Locución y hacerlo en compañía de tantas personas con las que yo crecí, no solamente a nivel profesional, sino incluso a nivel cronológico, porque literalmente crecí en los pasillos de los medios de comunicación de Santiago, viendo a muchos de los profesionales que hoy están aquí. Así que humildemente agradezco la oportunidad de que se me permita dirigirme a muchos de los que fueron mis maestros en su momento y que siguen siendo una gran referencia profesional desde aquí, desde Santiago, pero profesionales que son admirados en todo el país. No los menciono uno a uno, pero desde aquí todo mi afecto. Gracias por la invitación, gracias por tenerme pendiente en una semana tan significativa y gracias por permitirme venir a hablarles y a comentarles y a conversarles, porque a mí don Frank me dijo, ahí va a haber muchos estudiantes, mucha gente joven, pero definitivamente él me engañó, no me dijo que yo venía a hablarle a mucha de la gente de la cual yo aprendí en mis primeros años del trabajo en la televisión. Así que fue un tremendo compromiso en el que él me metió y no me lo dijo desde el principio. Vamos a ver cómo yo saco cabeza en este proceso. Pero de nuevo, gracias por invitarme. Yo tengo ya muchos años trabajando en el micrófono. Aprendí a hacerlo aquí en la ciudad de Santiago. Mencionaron a mi madre previamente, ella quería estar aquí en el día de hoy, una serie de motivos familiares la obligaron a quedarse en Santo Domingo, pero ella con mucha pena se quedó porque quería estar aquí y después que yo llegué comprendo mucho mejor por qué, y es porque para ella hubiera sido un momento de recordar tantos años de trabajo aquí en esta ciudad como productora de televisión y bueno, como madre, porque al final una buena parte de su trabajo como productora de televisión tenía más componentes de madre que otra cosa que al día de hoy yo aprecio muchísimo mejor ya que soy madre también y lo valoro muchísimo más. Pero de parte de ella también un saludo muy especial para todos. Sé que se hubiera sentido muy contenta de estar aquí, así que le contaré de lo contenta que estoy yo de estar entre ustedes y con ustedes y bueno, ojalá que para la próxima ella pueda acompañarnos también. Les decía que ya hace unos añitos, y por el bien de todos no voy a sacar muchos cálculos, porque no me conviene a mí, pero definitivamente no le conviene a mucha gente que está en el salón también, así que vamos a mantenerlo simple. Y bueno, yo empecé a los 10 años a trabajar ya de manera formal en la televisión de la mano de mi madre en Vivan los Niños. Vivan los Niños fue un programa que no solamente me enseñó mucho a mí, a mis compañeras, en su momento creo que le entregamos mucho a la niñez de Santiago de los Caballeros y de todo el país. Iniciamos en el Canal 7 Cibao en el 1992, un año y tanto después empezamos a transmitir para todo el país desde Teleuniverso, Canal 29, de ahí hubo una historia de más de 20 años de Vivan los Niños, hasta que finalmente concluyó sus transmisiones, pero yo también fui un producto de ese programa y esa fue mi gran escuela. A los 10 años empecé, pero no fui locutora formalmente, carnetizada, hasta los 18 años. Hace 21 años que yo tengo el privilegio de poderme llamar formalmente locutora, lo cual para mí es
particularmente especial, porque como yo estudié Derecho, cuando me dicen periodista, el asunto como que medio se pone tembloroso un poco en algunos aspectos. Y dentro de las reglas de los gremios, bueno, hay sus requisitos a nivel de profesionalización. Siempre me he sentido más locutora que periodista por muchos motivos, incluyendo porque fue mi primer oficio y fue el primer oficio reconocido y carnetizado a nivel gremial, así que poder cerrar esa semana de la locución es especial por muchos motivos, pero sobre todo porque ese fue mi primer gran oficio, ser locutora, y tengo el privilegio de poder seguir siéndolo al día de hoy. La vida me ha permitido dedicarme a muchas otras cosas, felizmente muchas vinculadas también a la comunicación. Y gracias a Dios a mí no se me ocurrió venir a hablar de locución aquí, porque definitivamente me hubiera correspondido estar sentada y no pretendiendo decir nada y mucho menos enseñar nada desde este podio, tomando en cuenta quienes están aquí presentes. Pero sí me complace poder discutir con ustedes algunas ideas de un tema que, aunque tengo mucho tiempo trabajándolo desde el punto de vista de la comunicación estratégica, ha sido en los últimos años donde he podido desarrollarlo muchísimo más a nivel profesional, específicamente en el ámbito de la Junta Central Electoral. Desde allí, la comunicación, la información y la desinformación tienen una relevancia distinta en los medios de comunicación, pero también en la ciudadanía, en las instituciones, en la sociedad civil y en los partidos políticos. Y el proceso que nos ha tocado vivir a todos en los últimos 25 o 30 años de la comunicación, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, ha sido interesante y se encuentra en una transformación que es importante que todos tengamos muy pendientes para que podamos hacer conciencia de las problemáticas que implica y sobre todo de los retos y los compromisos que tenemos todos como comunicadores, como locutores y desde cualquier ámbito en el cual nos desempeñemos. Yo recuerdo que cuando yo iba creciendo en los medios, era muy popular decir que vivíamos en la era de la información. En esa época, yo no soy totalmente nativa digital, en estos días soy una expresión que me gustó mucho, de late millennial, y me anoté en ese círculo, a pesar de que hay un cálculo de años ahí que también queda medio tembloroso, pero me gustó la noción, late millennial, aquellos que, bueno, no necesariamente somos nativos digitales, a mí me correspondió aprender a usar el Internet cerca del 95, del 96. En esa época todavía se hacían cursos de computadora y mami, rauda y veloz, me inscribió junto a mi hermanita en un curso de computadoras donde esencialmente nos enseñaban algunos programas, pero también donde empezamos a manejar el Internet. El Internet es una herramienta muy poderosa. En esa época yo recuerdo que parte de la inversión de la familia era comprar enciclopedias. Y papi se sentía sumamente orgulloso y satisfecho de que él había comprado varias colecciones de enciclopedias para que sus hijas hicieran las tareas, que de hecho fueron muy útiles en su momento. Al día de hoy, no sé quiénes tienen todavía enciclopedias en sus casas, ojalá sean más de los que yo me imagino, pero mucha de esa compilación de documentos ha pasado a otro tipo de ámbitos, al ámbito digital esencialmente. Y efectivamente, cuando se tiene una herramienta tan poderosa como el Internet y como las tecnologías de la información fluye, la información está disponible, la información está a la mano a través de un celular, a través de una computadora, a través de cualquier equipo electrónico, y eso hace que, en teoría, seamos una sociedad mucho más informada. Eso, sin embargo, los años nos han demostrado que no son necesariamente realidades absolutas, por decirlo de alguna manera. La información sigue estando ahí, pero junto a esa información hay muchas otras cosas, muchos otros contenidos que al final de cuentas pueden desinformar más de lo que informan. Eso tiene que ver mucho con el impacto de las tecnologías de la información. Tomando en cuenta el público, yo pensaba preguntar aquí, ahora no estoy segura de hacerlo porque creo que el resultado va a ser abrumadoramente distinto. ¿Quiénes le pusieron la mano a un periódico físico, periódico impreso en el día de hoy? Va a haber mucho más manos de las que yo esperaba. Cuando don Fran me engañó y me dijo que era estudiante que iba a haber aquí,
Pero hagamos el ejercicio de todas maneras. ¿Quiénes le pusieron hoy, y suban las manos, quiénes le pusieron hoy las manos a un periódico impreso? Bien, efectivamente, cuando yo hago esa pregunta en un grupo de estudiantes, la diferencia es mucho mayor, mucho menos personas. Ahora, cuando yo pregunto quién entró a su Facebook en el día de hoy, y levanten la mano, tiende a haber una mayoría bastante notoria. Y si nos vamos a las otras redes, al Instagram, al Twitter, evidentemente los números también aumentan de forma significativa. ¿Por qué? Es muy sencillo, las tecnologías de la información han impactado la vida de todos los ciudadanos y de todos los seres humanos y ha cambiado notoriamente la forma en que todos nos informamos. Y no solamente de cómo nos informamos, de cómo nos entretenemos, de cómo nos expresamos, pero para mantenerlo concentrado en el ámbito del tema que vamos a desarrollar, digamos que a través de distintas tecnologías terminamos informándonos. Los periódicos seguirán siendo relevantes y estando aquí no podemos dejar de mencionar el periódico de La Información, que es una de las grandes instituciones de Santiago. Seguirán existiendo por mucho tiempo porque han empezado a ofrecer un contenido distinto. No solamente informan, profundizan, analizan, colocan temas en la agenda pública y eso hace que esa oferta siga siendo diferente. Sin embargo, el público va cambiando, los consumidores de información van cambiando y, por supuesto, los consumidores de periódicos impresos también van cambiando. Los mismos periódicos van cambiando. Ya no solamente se limitan a la parte impresa, ya también son digitales y eso les permite tener un poquito más de alcance. De hecho, entre las 10 primeras páginas de Internet más visitadas en la República Dominicana, hay por lo menos 4 periódicos en su versión digital, lo cual significa que a pesar de que cambian los comportamientos a nivel de cómo nos informamos, los periódicos siguen siendo muy relevantes, ya sean impresos, ya sea en su versión digital. Sin embargo, y siendo tecnologías de la información muy diversas con las que contamos en el día de hoy, ya no solamente nos informamos por los periódicos, ya hay una serie de plataformas, de instituciones, de iniciativas que tienden a informar, incluyendo a los mismos ciudadanos. No ciudadanos como nosotros, que de una manera u otra estamos vinculados al ejercicio de la comunicación, al ejercicio de la locución, y que de alguna manera termina teniendo un objetivo informativo en muchas de las facetas de lo que todos aquí hacemos rutinariamente. Pero si no, el ciudadano que se dedica a otra cosa, el abogado, el ingeniero, el que está en una esquina sencillamente vendiendo periódicos, o el que está atendiendo un bar, o el que está atendiendo un café, el mesero, todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de la información y por lo tanto tienen derecho a expresarse, pero no solamente se limitan a expresarse, también quieren informar, porque es parte de la vocación humana de querer comunicar. Y esa idea de yo estoy dando una información primero que otros es muy humana, muy básica y se manifiesta no solamente entre los profesionales de la información, se manifiesta claramente también en los cientos de miles de personas que cada día reproducen informaciones en sus redes sociales, a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de sus círculos cercanos, aquellos que simplemente discuten las noticias, pero que de alguna manera se integran al círculo informativo por efecto de las tecnologías de la información. Eso cambia la estructura de la comunicación. En las ocasiones que he tenido la oportunidad de analizar la comunicación como proceso, siempre se coincide en que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor de ese mensaje. Ese es el proceso básico de la comunicación. Además hay un canal, que es lo que permite que el mensaje llegue desde el emisor al receptor. Los que estamos aquí dependemos de los medios de comunicación para que ese mensaje llegue. Medios de comunicación masiva, que en su momento fueron los medios de comunicación dominantes y la única vía para masificar mensajes. La televisión, la radio, los periódicos eran los únicos canales a través de los cuales ese mensaje podía llegar a miles o decenas de miles o cientos de miles de personas en el caso de República Dominicana, si fuéramos a un espectro un poco mayor, a millones de personas en el mundo.
Eso también ha ido cambiando. Esa comunicación vertical, donde el emisor del mensaje pasa por un medio de comunicación que no necesariamente tiene interés en todos los temas, ni tiene por qué tenerlo, porque un medio de comunicación no se supone que sea 100% imparcial, 100% desinteresado, 100% apartidario. De hecho, en muchos otros países es muy normal que los periódicos tengan líneas editoriales definidas de forma transparente hacia un sector u otro de la política, de la economía. Aquí en República Dominicana eso se ve con mucho más celo y quizás los medios no lo pregonan, pero la práctica los delata y también tienen una ubicación en el espectro de las ideologías, unos más conservadores, otros menos conservadores y por lo tanto se manifiestan esas expresiones. ¿Qué significa eso? Bueno, que algunas personas que sean más del espectro conservador tendrán dificultad amplificando sus mensajes en los medios que son menos conservadores y viceversa. Eso no pasa en las redes sociales y hay un cambio fundamental en la comunicación que tiene que ver con llevar la comunicación de la verticalidad a la horizontalidad. Ya no se depende de un medio de comunicación que en su labor editorial filtra contenidos y que hace una labor que se ha convertido muy popular, la palabra curar contenidos. En su época era muchísimo más común escuchar editar contenidos, pero las mismas tecnologías de la información nos han llevado a usar curar como la expresión, digamos, más en boga con relación a esta labor de seleccionar contenidos y ofrecerlos al público dentro de la línea que se supone que le interesa al público específico al que se está tratando de llegar. Eso hace que la comunicación sea radicalmente distinta. Lo vemos todos los días, cada vez que entramos en una red social, cada vez que vemos las manifestaciones que se dan en ese ámbito, pero no necesariamente nos sentamos a analizar cómo pasa ese fenómeno, qué significa desde el punto de vista comunicacional y sobre todo cuáles son las consecuencias de ese fenómeno. Esa comunicación horizontal implica que ahora los emisores de los mensajes ya no son solamente los profesionales de la comunicación ni los profesionales de la locución. Hay muchos otros emisores de mensajes que logran replicar sus mensajes, que logran replicar y amplificar sus contenidos y que tienen un alcance impresionante a través de plataformas digitales, a través de plataformas de redes sociales. El canal también ha cambiado. El canal solían ser los medios de comunicación que podían tener unos u otros intereses económicos o políticos y que los siguen teniendo, que pueden estar más o menos concentrados, que pueden ser más cerrados o más abiertos, pero que al final hay un mix de medios en el ambiente que permite que todo el mundo tenga cierta resonancia de alguna manera, por lo menos en el caso de la República Dominicana, donde felizmente no hay que obligar a los medios a dejar hablar a nadie, porque aquí casi todo el mundo logra hablar en un medio de comunicación, por lo menos desde el punto de vista político, que es donde hay más sensibilidad con ese tipo de temas. Pero ahora, en esa comunicación horizontal, no son los medios de comunicación tradicionales los que tienen esa capacidad de amplificación. Son proveedores de tecnología, compañías que por demás no existen en República Dominicana, no existen ni siquiera en Centroamérica, ni siquiera en Sudamérica, están allá en Silicon Valley, lejos, donde jurisdiccionalmente nadie los alcanza, donde resulta muy complejo pensar en una regulación, pero son esos proveedores de tecnología, dígase Google, Facebook, con sus distintos productos, incluyendo Instagram, Twitter y otro tipo de grandes compañías tecnológicas, Big Tech, le llaman muy popularmente, las que tienen en buena medida el control de cómo fluye la información, desde dónde y hacia dónde. Ellos son, en buena medida, el nuevo canal de comunicación. Y las relaciones entre emisores y receptores de información ya no son verticales y unidireccionales, donde tenemos a un emisor que de forma unidireccional da un mensaje y lleva un contenido, sino que tenemos múltiples puntos que son fuentes de información, de contenidos, de mensajes, que interactúan entre sí
y que no necesitan de un medio de comunicación ni para filtrar sus contenidos y mucho menos para limitarlos. Es una forma de democratización de algunos aspectos de la comunicación, pero que también viene con sus desventajas. Así como viene con ventajas, viene con una serie de dificultades que todavía muchos sociólogos y muchos expertos de la comunicación como ciencia están analizando para ver cuál es el alcance y cuál es ese efecto de ese cambio en la dinámica comunicacional. Hay algunos de esos efectos que son más que evidentes. Recuerdo una cita, y ahora no recuerdo quién la decía, pero decía, bueno, no es que el loco que se dedica a decir disparates en un bar mientras bebe, ahora fue que empezó a hablar. Lo que pasa es que ahora a través de las redes sociales le dimos un micrófono, y antes no se lo dábamos. Entonces, las redes sociales tienen un efecto positivo desde el punto de vista democrático, de amplificación del mensaje de muchas personas, pero también implica que son un medio lleno de contenidos poco instructivos, a veces falsos, contenidos basura, contenidos distorsionantes, y en la medida en que la tecnología avanza, muchos de esos contenidos dejan de ser orgánicos entendidos como contenidos que surgen espontáneamente de un emisor y sin una agenda en particular, y mucho menos sin incidencia política o comercial, y se convierten en otro tipo de manifestaciones que terminan incidiendo en la población y en la gente como cualquier otro medio de comunicación. El aparato persuasivo de los medios de comunicación, que siempre ha sido extremadamente poderoso para bien y para mal. Solamente hay que recordar el aparato persuasivo de comunicación que había detrás del Holocausto, previo a la Segunda Guerra Mundial, para saber el poder que pueden tener los medios de comunicación para distorsionar totalmente las realidades de lo que está ocurriendo, pero ahora ya no depende solamente de los medios de comunicación. Ese poder persuasivo y ese aparato que muchos han denominado cuarto poder, al menos refiriéndose en cuanto al aspecto del poder y el impacto de la prensa, ahora resulta que está en mano de unas compañías proveedoras de tecnología que están lejos, ajenas a la realidad de nuestros países, y por el otro lado, un montón de gente que ante esta liberación tecnológica se sienten igualmente liberados. Pero no solamente se sienten liberados, encuentran seguidores, encuentran respuestas, encuentran espacio de interacción, encuentran relevancia, encuentran influencia y terminan siendo parte de ese aparato persuasivo, a pesar de que no son un medio de comunicación, no son un comunicador, no son un locutor, no son necesariamente ninguno de los elementos y ninguna parte de ese aparato comunicativo que tradicionalmente teníamos hasta los años 90. A partir de los años 90 ese aparato cambió. Todavía mucha gente se está enterando de eso, empezando por algunos partidos políticos, lo cual es extremadamente preocupante, pero esa realidad comunicacional es totalmente diferente. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, ya dijimos una de las principales manifestaciones. La gente se informa de una manera distinta. La gente no acude necesariamente a un periódico para poder encontrar una información. La recibe sin buscarla en su WhatsApp. A veces, muchas veces, de forma repetida, porque todos los grupos replican las informaciones y al final terminan recibiendo la información, dependiendo del nivel de sociabilidad digital de esa persona, 1, 2, 15, 20, 50 veces. Yo tengo un par de amigos que tienen que tener varios cientos de grupos y que yo estoy segura de que le da mucho trabajo encontrar información nueva dentro de sus propios grupos, porque al final son tan bombardeados de información que cuando viene a salir el periódico del día siguiente, una buena parte de la gente ya está enterada de todo. Por eso el periódico del día de hoy no puede ser solamente informativo, porque ayer ya estábamos informados de lo que nos está informando un periódico impreso en el día de hoy. De hecho, ellos mismos nos informan por la vía digital y el aporte del periódico impreso terminará siendo muy marcadamente distinto también en los próximos años para poder diferenciarse de todos esos otros elementos del aparato comunicativo. Ahora bien, hasta ahí todo suena bien.
Siempre habrá que encontrarse con contenidos de gente que piensa muy distinto, y eso a veces trae un poco de intolerancia en mucha gente. Siempre habrá impertinentes, habrá incluso gente que se dedica a ofender, gente que llega a delinquir a través de las redes sociales, pero eso es como la vida misma, hay de todo, y no solamente eso pasa en las redes sociales, así mismo pasa en la vida real o en el mundo offline, como también se estila mucho ahora en esta nueva jerga de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero hay un elemento adicional, menos conocido, que sigue surgiendo y que sigue impactando de forma muy directa esa función persuasiva de los medios de comunicación y, en este caso, también de las redes sociales. Y es un paso más de avance de la tecnología aplicada a la comunicación. Yo me voy a referir solamente a dos de esos aspectos porque son los más relevantes, y sobre todo porque no es el objeto de esta intervención irnos a tecnicismos tecnológicos, sino concentrarnos en el impacto de eso a nivel de la comunicación y a nivel de la información o desinformación que pueden generar. Hay dos impactos esenciales tecnológicos que actualmente están siendo muy analizados e incluso muy cuestionados. Uno es la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de las redes sociales. Eso se oye muy sofisticado, casi de ciencia ficción, pero es exactamente lo que hacen las redes sociales todos los días con cada uno de nuestros celulares y de nuestras computadoras. Cuando una persona abre su red social y entra a Twitter, por decir, ¿quiénes tienen Twitter aquí? Perfecto, mucha gente. Cuando entran a Twitter, resulta que encuentran un montón de gente y un montón de contenidos que evidentemente ellos han decidido seguir en algún momento, pero a lo mejor son demasiados los seguidos y es demasiado el contenido. ¿Cómo se organiza ese contenido? ¿Cómo sale? ¿En qué orden? ¿Qué sale primero? ¿Qué sale después? Normalmente uno entra, le da un poco al Twitter, ve cuántas informaciones, cuántos tweets, 15, 20, 30. Hay gente que parecería que no trabaja y que se pasa el día metido en el Twitter, no solamente leyendo, sino también tuiteando, pero eso es una excepción. La mayor parte de los usuarios de Twitter entran y ven unos 10 o 15 tweets, quizá un poco más, y al rato vuelven y entran y vuelven a ver 10 o 15 más. Esa es la dinámica de la inmensa mayoría de la gente, que por demás no todo el mundo tuitea activamente, sino que son tuiteros pasivos, ven mucha información en el Twitter. Pero ese orden con el que salen los mensajes tiene detrás una plataforma de inteligencia artificial a través de una serie de algoritmos que son los que deciden cuál es el contenido que ese usuario va a ver. ¿Cómo lo deciden? Bueno, la inteligencia artificial aprende cuáles son los contenidos que a ese usuario le gustan, dónde comenta, qué es lo que más ven, dónde ingresan a una página, dónde dan me gusta, dónde pasan más tiempo, y ese algoritmo va aprendiendo que el usuario lo que quiere ver es X contenido. Y ese contenido entonces empieza a replicarse en sus redes sociales de forma continua hasta que llega un punto en que esa plataforma termina siendo un espacio de resonancia de los valores, las convicciones y las posiciones que tiene esa persona. Llega un punto en que este algoritmo aprende tan bien lo que esa persona prefiere que solo le muestra cuáles son sus preferencias, cuáles son sus tuiteros favoritos, cuáles son sus periódicos digitales favoritos, cuáles son los contenidos que prefiere. Y mágicamente no solamente esos son los contenidos que le salen, sino que esas son las recomendaciones que también le llegan. Esas recomendaciones de sigue a fulano, sigue a mengano, tiene poco de casual y tiene mucho de cómo se comportan los algoritmos en las redes sociales. ¿Es eso peligroso? Bueno, eso todavía está en proceso de discusión y de análisis. Puede ser peligroso en la medida en que mucha gente no entiende cómo funcionan los algoritmos y pueden llegar a creer que lo que están viendo en su red social es la realidad única y exclusiva que hay en ese universo digital, que nunca es así. Entonces la gente va perdiendo la capacidad de ver ideas confrontadas, de ver ideas distintas,
de ver ideas que en un momento les resultan poco tolerantes, porque el algoritmo va aprendiendo que realmente esa es una información que él no está buscando, y la gente termina viendo lo que quiere ver, lo que es compatible con sus intereses, lo que es compatible con sus valores, y eso hace que se dé un fenómeno de polarización respecto a las preferencias y a las ideologías de las personas. Yo termino viendo mucho de lo que a mí me gusta, lo que yo creo y lo que a mí me parece correcto, hasta el punto en el que termino de asumir posiciones mucho más extremas que las que tenía antes y me voy haciendo menos tolerante a las ideas que tiene la gente que piensa distinto. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy viendo todo el tiempo. Estoy viendo lo mismo, me estoy reafirmando continuamente. Estoy, en algunos casos extremos, escuchándome yo misma continuamente, reflejado en otras personas que interactúan en las redes sociales y que piensan de forma muy similar a como pienso yo. ¿Eso es positivo? No necesariamente, porque parte de la base de la democracia es que haya un nivel de confrontación sana de las ideas. Tiene que haber un espacio de deliberación, tiene que haber un espacio de choque de las ideas, porque nadie tiene la verdad absoluta, y mucho menos en el manejo de un país, en el manejo de un Estado, en el manejo de una economía. Eso nos lo enseñaron hace muchos siglos y evidentemente en los últimos 50 años el modelo democrático sigue siendo el modelo que por excelencia se promueve en todo el mundo. Dentro de esa dinámica, la opinión pública y la confrontación de ideas son esenciales. Entonces uno se pregunta, ¿se puede tener democracia si no hay confrontación de ideas? Y cuando hablamos de confrontación de ideas no significa fajarse a discutir por Twitter con una persona. La misma exposición a las ideas ajenas es importante dentro de esa dinámica. Esa es la parte de la inteligencia artificial. Pero eso hay que agregarle otro componente, también tecnológico, pero que también incide directamente en cómo la gente piensa y cómo la gente se comunica. Es lo que tiene que ver con la automatización de contenidos en redes sociales, que es distinto de lo que son los algoritmos, porque esto se refiere a contenidos que son dirigidos metódicamente a ciertos públicos usuarios de las redes sociales. Todos aquí hemos escuchado muchísimo del caso de Trump en los Estados Unidos, de cómo Trump se basó en una campaña muy digital para las elecciones, de cómo generó muchísima polarización con ideas muy controversiales, muy radicales en algunos puntos, y sin embargo eso encontró un eco que resultó en que Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos. La empresa responsable de eso se llama Cambridge Analytics y ha traído mucha controversia y mucha discusión respecto a lo que hizo a favor de Trump. Pero lo que hizo Cambridge Analytics no es notoriamente ilegal ni irregular. ¿Qué fue lo que hicieron? Cambridge Analytics compró datos que dicho sea de paso están disponibles para otras empresas, la Big Data, de todos esos datos que nosotros mismos ingresamos en los correos, en las redes sociales y en las distintas interacciones en el ámbito digital, son un gran conglomerado de información que algunas de estas grandes compañías venden a personas interesadas, a compañías interesadas que saben qué hacer con esa información. Una persona normal no sabría qué hacer con eso, un montón de data desagregada, pero una empresa especializada en ese tipo de contenidos sí sabe qué hacer con ellos. Y lo que hace es que microsegmentan mensajes. Pueden determinar públicos, preferencias, usuarios, ideologías, posiciones, y a través de la microsegmentación pueden dirigir mensajes diseñados específicamente para ese público. Pero no solamente diseñan un mensaje específico. No solamente diseñan mensajes específicos, sino que también logran que se reproduzcan de una forma masiva a través de la automatización. Pero no solamente se reproduce de forma masiva. Estas tecnologías van desarrollando mecanismos para también interactuar con los usuarios. Y ahí vienen los bots o los trolls a nivel de redes sociales, que tienen a su vez distintas categorías, pero donde tú tienes decenas de usuarios
que pueden ser huevitos o no, pero que al final terminan creando tendencias artificiales, terminan diluyendo contenidos, terminan incidiendo en la forma en que interactúan los usuarios, terminan en algunos casos incluso apabullando a usuarios que tienen posiciones que no son compatibles, son usados casi como un arma de comunicación en el ámbito de las redes sociales. ¿Son esos usuarios personas? No, no son personas. Son programas computacionales. Son bots que automáticamente, por un programa informático, responden automáticamente, ya sea contenidos preestablecidos, que son los que uno ve que se reproducen rápidamente, o ya sea interactuando con mensajes predeterminados, que con ya mecanismos un poquito más sofisticados pueden crear mensajes vinculados a un tema y les responden al resto de los usuarios, interactúan con los usuarios. Algunos de estos trolls, que son los que se llaman, los que tienen algún tipo de interacción y que no reproducen solamente contenido, responden a personas reales, que son organizadas o que son coordinadas para tener ese tipo de reacciones en redes sociales y que terminan también incidiendo en ese ámbito. ¿Es todo eso positivo? Bueno, lo que hacen los científicos es ver lo que demuestra la experiencia en los distintos países. El caso de Trump es bien conocido. Trump consiguió ganar unas elecciones en base a ideas que tienen poco de liberales y que muchos cuestionan de una manera muy atinada porque tienden a ser retrógradas en algunos puntos. Pero no es el único ámbito donde esto ha ocurrido. En Reino Unido, en Inglaterra, tienen un problema político terrible luego de que se votara por referéndum la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Cómo pasó eso? Todavía ya hay muchos políticos preguntándose cómo fue que lograron sacar esa decisión a través de un referéndum de un país que resulta que no quiere irse de la Unión Europea. Porque ninguno de sus políticos está logrando implementar esa decisión, ni está logrando determinar cómo van a sacar a Inglaterra o al Reino Unido del ámbito de la Unión Europea. Y al final, incluso los más convencidos, como la actual primera ministra, fallan en el intento de lograr presentar un plan medianamente racional de cómo separarse de la Unión Europea. ¿Cómo pasó eso? Con automatización, con algoritmos, y dirigiendo mensajes que polarizaron a aquellos que eran más susceptibles de ese tipo de información. El que tenía la negativa a que el país permaneciera en la Unión Europea recibió información mucho más activa, mucho más agresiva, se polarizó muchísimo más y salió a votar muchísimo más en las urnas ese día que los que tenían una actitud neutra hacia la pertenencia a la Unión Europea o por el contrario los que favorecían a la Unión Europea. Esos no se polarizaron porque esos no recibieron el mismo nivel de contenido a través de sus redes sociales. En consecuencia, ¿qué pasó en el referéndum? Se decidió salir de la Unión Europea. El lío que tienen lo seguirán resolviendo por mucho tiempo, pero lo interesante para los fines nuestros es cómo el fenómeno de comunicación a través de redes sociales, a través de automatización, a través de algoritmos, impacta directamente en la vida real y muy específicamente en los procesos políticos. Eso nos lleva al tema final de mi intervención, que es lo que tiene que ver con la desinformación. De alguna manera nos la hemos arreglado para pasar de la era de la información y de ser los seres humanos que en toda la historia de la humanidad han tenido mejores herramientas para informarse, más accesibles, más rápidas, más fáciles, y hemos pasado a la era de la desinformación. Todo el mundo parece estar confundido respecto a cuál es la verdad. Vivimos en la era de la posverdad, definida como un fenómeno en el cual poco valen las evidencias porque mis preferencias están como persona por encima de esas evidencias y donde la verdad queda en un segundo plano. Aparecen realidades alternativas, hechos alternativos y al final de cuentas tenemos muchísimos ciudadanos interactuando, manifestando posiciones y opiniones, cada uno con su propia versión de la verdad. La verdad en la comunicación ha pasado a ser un activo de segunda categoría.
Y eso es algo que tiene que llamarnos profundamente la atención como comunicadores, como locutores y como ciudadanos. No puede ser que un hecho, ya sea un hecho en las calles o un hecho político, tenga 15, 20, cientos de interpretaciones distintas y que admita que cada cual le dé su propia interpretación fáctica y dé su propia realidad alternativa a cada uno de estos hechos sin que como ciudadanos nos moleste. Y no importa quién lo asuma. En el ámbito electoral se ve todos los días. Una decisión tiene una serie de interpretaciones, pero no son interpretaciones jurídicas ni políticas. Hay muchísimas interpretaciones fácticas que lo que hacen es sencillamente responder a esa realidad alternativa que cada uno de esos actores políticos quiere atribuirle a esa actuación en particular. ¿Es eso sano para la democracia? Evidentemente no lo es, al contrario, es sumamente peligroso. Tenemos ciudadanos que están desinformados, en algunos casos no por simple falta de interés en los temas, lo cual ha existido siempre. El ciudadano que no le interesan mucho las cosas y que sencillamente está medio aislado desde el punto de vista comunicacional, si eso a esta altura es posible, pero sí había muchas épocas en las cuales tú te encontrabas con una persona auténticamente desinformada y sin interés en las cosas. Eso sucedía. Ahora mucho más difícil, pero bueno, supongamos que sigue sucediendo. Pero ahora tenemos ciudadanos desinformados a pesar de estar ampliamente conectados y a pesar de ser sumamente activos desde el punto de vista comunicacional. Porque hay tanta información distorsionada en el ámbito de las redes sociales, porque no está ese filtro que mencionábamos al principio, que son los medios de comunicación, donde al final todo el mundo termina expuesto a un montón de información que nadie sabe qué es cierto y qué no es cierto. Aquí recientemente un periódico, me voy a reservar el nombre para no recalcar en un error editorial notorio, publicó una fotografía en primera plana de un incidente que se suponía que estaba sucediendo en una de las provincias del país con unos tanques de guerra. No había tanques de guerra. De hecho, resultó que la fotografía era de otro país. Y sin embargo, ocupó la primera plana de un periódico, porque el nivel de desinformación es tal. La circulación de la información puede llegar a ser tan caótica, tan compleja, con fuentes cruzadas y con dificultades de verificación tales que hasta los expertos en información, que siguen siendo los medios de comunicación y en particular los periódicos, se llegan a confundir y pueden llegar a poner en primera plana una foto de un incidente en el país que resulta que fue en un país europeo. Eso es altamente preocupante y es parte de la manifestación de lo que pasa. No es culpa de un medio o no es culpa de un periodista o no, es que es una dinámica informativa excesivamente compleja, acompañada de una velocidad vertiginosa donde todos los ciudadanos quieren la información ayer. Y por lo tanto los medios de comunicación tienen que adaptarse a ese nivel de información. Porque si no, resulta que también los linchan a nivel digital. Ah, bueno, pero es que aquí todo el mundo ya sabe que esto pasó, pero el periódico fulano o el periódico mengano todavía no ha sacado nada. Sí, posiblemente están verificando la información y asegurándose de que sea real y que sea correcta y que haya una fuente de carne y hueso que esté generando esa información y que no sea sencillamente una cadena infinita de reenvíos donde al final no se sabe cuál es la fuente real de esa información. Sin embargo, en vez de como colectivo decir, este periódico está haciendo su trabajo, lo que decimos es, este periódico sí está lento. Esa información es mañana que la van a sacar. Pues ya yo me enteré por todos mis grupos de chat, que todos lo saben y de todos se enteran de esa información y todavía el periódico X no la ha sacado. Son comportamientos que va generando esta dinámica que tienen que ser analizados cuidadosamente y donde cada uno también termina teniendo un rol, particularmente los que estamos vinculados a la comunicación, sea
delante de cámaras, sea detrás de cámaras, sea con un micrófono, sea a través de la palabra escrita, en cualquiera de las múltiples modalidades en las que comunicamos, incluyendo esa modalidad de periodista ciudadano que es tan común y tan activa, y donde hay muchísima gente que ha encontrado no solamente un espacio para ellos expresarse, sino muchísima receptividad de parte de muchos ciudadanos, lo cual es no solamente legítimo, sino también positivo. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa desinformación que está en el ambiente? ¿Qué pasa cuando esa desinformación ya se refiere a temas graves? Por ejemplo, dañan la honra o la moral de una persona, como hemos visto en muchísimos casos. Sí, la libertad de expresión es una de las piedras fundamentales desde el punto de vista democrático, pero el derecho a la honra, a la intimidad, es tan derecho fundamental como el derecho fundamental a la libertad de expresión. Y no son derechos que se excluyen, son derechos que cuando entran en conflicto se ponderan, y la libertad de expresión tiene mucho peso, pero en muchísimos casos ocurren violaciones a la libertad, al derecho a la intimidad, o incluso en muchísimos casos se llega a infracciones penales, difamaciones e injurias, que ya no son simples violaciones a derechos fundamentales, sino que son violaciones, infracciones tipificadas en la ley penal y que reciben una sanción penal concreta, ya sea pecuniaria o ya sea incluso con cárcel. Eso ocurre en las redes sociales, ocurre también en los medios de comunicación. De hecho, las condenas que tenemos en los últimos años, incluso en el último mes, se refieren a personas que han interactuado a través de los medios de comunicación tradicionales, porque resulta mucho más difícil hacerlo en el ámbito de las redes sociales. ¿Quién fue que dijo qué? ¿Quién retuiteó a quién? ¿De dónde salió la información? Cuando se profundiza, resulta que la información salió de un blog o de una página que nadie conoce, pero donde sencillamente eso se metió a Twitter, la gente lo reenvió y luego se terminó en WhatsApp. Esas son las famosas fake news, desinformación en sentido general, que puede ser más o menos grave. En las elecciones de Brasil, que fueron a finales del año pasado, el nivel de desinformación y de fake news fue abrumadora. Llevó también a la elección de un presidente controversial desde el punto de vista ideológico, también muy de derecha, que también se popularizó mucho con posiciones y con una ideología extrema respecto a temas controversiales, temas de género, temas raciales, temas de una modalidad de vinculación a comportamientos violentos dependiendo del nivel socioeconómico, temas políticamente incorrectos que resulta que en las redes sociales se viralizan con muchísima facilidad. Pero no se viralizan solamente de manera orgánica, sino que entra la automatización, entran los algoritmos y al final terminamos con votantes y ciudadanos mucho más polarizados y por lo tanto mucho más abiertos a buscar las posiciones extremas en el espectro político. Eso no es necesariamente malo, pero sí es preocupante. No por el resultado, a lo mejor Bolsonaro hubiera ganado las elecciones de cualquier manera, pero cuando pensamos en el nivel de influencia que a nivel tecnológico se puede tener en el ciudadano y en los votantes, significa que los procesos electorales pudieran llegar a ser manipulables a través de la incidencia que se tiene sobre los mismos votantes. No con irregularidades electorales, sino sencillamente generando situaciones de persuasión política a través de la tecnología que permite que así sea. Cuando agarramos un periódico, encontramos todas las informaciones. Hoy el periódico traía informaciones del BIS, traía informaciones del Partido Reformista Social Cristiano, traía informaciones del PLD, traía informaciones del PRM, traía informaciones del PRD. El mix del contenido está todo ahí. El periódico puede estar más a favor, menos a favor, algunos salieron en primera plana, otros salieron en un cuadrito parte atrás, pero están todos ahí, están todos recibiendo cierto nivel de exposición. El que se informa solo por redes sociales se corre el riesgo de que si el BIS es su partido de preferencia,
va a haber un porcentaje alto de informaciones del BIS y no va a haber un porcentaje significativo de informaciones de otros partidos. Y no porque las instituciones sean importantes en esa dinámica, sino porque en teoría estos partidos representan ideologías distintas y posiciones distintas dentro del espectro ideológico. En nuestro país eso cada vez está más diluido y cada vez todos los partidos se parecen más entre ellos. Eso es una realidad innegable, pero independientemente de eso, mantienen diferencias en cuanto a sus posiciones y sobre todo en cuanto a su nivel de participación y su nivel de incidencia en la vida política nacional. Cuando las redes sociales terminan silenciando de alguna manera lo que terminan siendo voces disidentes, opositoras, ya sea desde sus instituciones o ya sea desde personas, evidentemente lo que se está fomentando es un círculo vicioso donde el ciudadano ve solamente lo que quiere ver y termina asumiendo posiciones más radicales, termina estando más polarizado y eso termina reflejándose en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en el aspecto político y en el aspecto electoral. Esas son reflexiones que aquí tendremos que hacer por mucho tiempo, porque a pesar de que otros países ya están estudiando muy seriamente este tema, el Parlamento, por ejemplo, del Reino Unido creó una comisión especial que solo está estudiando este tema de manera continua, precisamente por el efecto evidente que tuvo a nivel del referéndum del Brexit y las consecuencias que se han derivado de un mecanismo que se supone que es de democracia directa y que todo el mundo asume, bueno, es democracia directa. La democracia directa tiene que ser mucho más democrática, perdonen la redundancia, pero es así, que la democracia representativa, porque yo quito del medio un nivel de intermediación, entonces tiene que ser más democrática. Pero ¿qué pasa cuando esa democracia directa termina recibiendo incidencia de sectores, de compañías, de instituciones que a través de la tecnología logran manipular, convencer, polarizar, no importa cómo le llamemos, ustedes ya entienden el fenómeno, logran hacer que la gente asuma posiciones o se radicalicen posiciones que luego se traducen en un voto, en una urna, y eso es un mandato a cómo tiene que ser manejada una decisión en particular o un Estado en particular. La gravedad del tema nos la mostrará los próximos años. Ojalá que en República Dominicana tuviéramos la oportunidad de realizar algunos estudios serios respecto a lo que está pasando. Hay dinámicas que resultan muy evidentes, dinámicas de bots, de cómo funcionan, de cómo crean tendencias, de cómo diluyen tendencias, porque los bots no solamente crean tendencias, sino que muchas veces se usan para mezclar contenidos dentro de una etiqueta en particular y para que el contenido original no se encuentre. Eso es una dilución de una etiqueta a nivel de redes sociales. Y aquí se está haciendo. Y pasa, y es evidente. Y el que le pone 5 minutos de atención a su Twitter con una visión un poco más consciente de cómo funcionan esos procesos de automatización y cómo funcionan los procesos de algoritmo, se da cuenta de que aquí hay maquinarias importantes a nivel de redes sociales que inciden en el proceso de comunicación de los ciudadanos, que es cada vez más importante. ¿Qué tan importante en República Dominicana es? Bueno, ¿quiénes vieron televisión en el día de hoy? Suban la mano. No son tantos. ¿Quiénes vieron redes sociales de cualquier tipo en el día de hoy? Son muchísimos más. Entonces, no tenemos que hacer ejercicios científicos profundos ni mediciones significativas para saber que la incidencia informativa de las redes sociales y el ámbito digital cada vez es mayor. ¿Significa eso que la televisión está en un segundo, en un tercer plano? Claro que no. Todavía no. Todavía no. En Estados Unidos ya hay muchas casas que no ven televisión abierta. Aquí en República Dominicana es distinto porque hay hogares que solo reciben televisión abierta. Pero en países donde está la opción de veo televisión abierta, veo televisión por cable o veo una plataforma de contenido como Netflix u otras tantas,
O sencillamente me siento a ver YouTube, porque en mi televisión, que es una Smart TV, yo con mi control también puedo ver a YouTube en la televisión. ¿Qué termino viendo? ¿Cuál es la incidencia de la televisión tradicional y de los medios de comunicación tradicionales? Cada vez es menor. Nos quedan posiblemente varias décadas de una incidencia muy poderosa de los medios tradicionales, pero desconocer el nivel creciente de incidencia de la información en el ámbito digital y en las redes sociales sería negar una realidad que la tenemos encima en el día a día y que impacta directamente en las decisiones que todos tomamos, desde la decisión en un supermercado hasta la decisión en nuestra casa, hasta la decisión electoral. Eso evidentemente tiene un impacto, y mientras el ciudadano esté mejor informado de cómo se maneja ese proceso, cómo llega el contenido a su celular y cómo puede ser influenciado a través de mecanismos de automatización, podemos tener ciudadanos mejor informados, mucho más objetivos y sobre todo muchos más activos y diligentes en la búsqueda de información real. Al final, como profesionales, nosotros también tenemos un rol, verificar las informaciones. Pasa muchísimo. Hay fuentes que son confiables porque sí, porque tenemos 20 años considerando esa fuente como una fuente confiable. Cuando me refiero a fuente, me refiero a un periódico, a un periodista. Puede ser una página de internet y como quiera tener un contenido confiable y de calidad. Pero ¿hasta dónde llevamos ese proceso de verificación un paso más allá? Esta semana, bueno, las últimas 2 semanas han estado llenas de comentarios, y perdón que las referencias son muy políticas las que uso, pero me dedico en buena medida al comentario político, respecto a la situación del TCE con el PRD. Todo el mundo ha comentado algo de eso, todo el mundo. A favor, en contra, en el medio, criticando la posición del presidente del Senado, criticando la posición del PRD, criticando la posición del PLD, criticando al Tribunal Constitucional. Todo el mundo tiene una posición con el tema. ¿Quiénes leyeron la primera sentencia que dio el Tribunal Superior Electoral al PRD con ese tema en puntual? ¿Quiénes leyeron? Bueno, bien. ¿Quiénes leyeron la decisión del Tribunal Constitucional con relación a ese tema? Bien. ¿Quiénes leyeron la nueva decisión del Tribunal Superior Electoral con relación a ese tema? Bien. Afortunadamente, todavía tenemos profesionales que opinan de manera informada y que antes de formar su juicio y antes de emitir la opinión van a la fuente, que son una serie de conceptos complejos desde el punto de vista jurídico que ningún comunicador está 100% obligado a conocer. Eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí luego de que tenía ya unos años haciendo comunicación. El comunicador es generalista, en principio. Los especializados son gente de otras carreras, otras áreas, pero el comunicador tiene que estar en capacidad de hablar de todo, entender de todo y en algún punto fijar su posición respecto a todo. Y eso es muy válido, hasta el punto en el cual empezamos a fijar posiciones de forma desinformada. Hay gente que lo hace abiertamente de forma interesada, lo cual también es válido, es legítimo, pero hay gente que lo hace auténticamente de manera desinformada y sencillamente, yo creo que eso es una señal de que ya yo me pasé, ¿verdad? No, eso así, eso es lo que significa en televisión, me tienen que pasar un papelito si ustedes quieren que yo interprete otra cosa. Pero eso es que ya... pero yo creo que sí, que ya tenemos un buen rato, o sea que vamos recogiendo las ideas. Al final, sí, vamos cerrando, que la cuna de Santiago me lleva a extenderme más de la cuenta, pero al final el tema es ese. Yo puedo seguir haciendo opinión mucho tiempo, pero ¿en qué medida mi opinión contribuye a la formación del criterio de los ciudadanos, que es parte del llamado democrático que tenemos todos los que trabajamos en medios de comunicación? La formación de esa opinión pública colectiva que es fundamental para el funcionamiento de nuestros estados. ¿Podemos hacerlo sin información veraz? ¿Verificamos las fuentes de esa información veraz? ¿Hacemos el esfuerzo de buscar la verdad? No la verdad que me conviene, o la que me gusta, o la que me piden tener, sino la verdad detrás de los hechos. ¿O seguiremos buscando realidades alternativas
dependiendo de mis preferencias y dependiendo de mis intereses y dependiendo de mi coyuntura particular, para presentar un simple hecho, que es uno y objetivo, de 10 formas distintas, respondiendo a hechos y a realidades alternativas que muchas veces son totalmente contradictorias y que sencillamente los consumidores de información van recogiendo y eligiendo según sus propias preferencias también. Es un escenario complejo para quienes consumen información, pero también para los que de alguna manera participamos en el ciclo informativo. Como dije, es un tema de información, es un tema en investigación, es un tema que todavía tiene muchas aristas que tienen que ser profundizadas y desarrolladas y tropicalizadas en el ámbito de la República Dominicana, porque cada país también tiene sus propios comportamientos y sus propias particularidades en la forma en que se comunica y en la forma en que se consume información, pero me basta con que tengan el nivel de conciencia de lo que significa ese nuevo aparato digital y de redes sociales en el cual nos estamos desenvolviendo, de cómo se consume esa información y de cómo todos como profesionales de la comunicación tenemos un componente de responsabilidad y de compromiso para tratar de que a pesar de todo eso, nuestro rol sea del lado de la verdad y no necesariamente del lado de la verdad que conviene en el momento. Yo creo que ya voy a parar. Porque aunque ellos dicen que no, yo creo que la seña era bastante contundente y no le voy a buscar ninguna realidad alternativa. Así que gracias, señores, por darme la oportunidad de venir a conversar con todos ustedes. De verdad que me emociona muchísimo hacerlo aquí en Santiago. La dinámica en Santo Domingo es difícil y la verdad es que uno termina muy envuelto en esa dinámica. Y yo vengo menos a Santiago de lo que yo quisiera. Quisiera venir muchísimo más. Pero me siento muy feliz de que haya venido a compartir temas que tienen que ver con mi profesión, sobre todo tomando en cuenta de que es una profesión y un oficio que yo aprendí aquí, con muchos años en la ciudad corazón y que luego me ha permitido ir a Santo Domingo a representar a la clase profesional de nuestra ciudad, muchos de los cuales siguen aquí, pero que con la misma dignidad, con el mismo compromiso y con el mismo esfuerzo se mantienen activos en los medios de comunicación, dignificando nuestros oficios y nuestras profesiones. Así que gracias de nuevo, gracias a don Fran por tenerme en cuenta, por la idea y de nuevo excuso a mi madre. Yo vengo a Santiago y hablo de comunicación y necesariamente tengo que pensar mucho en mi madre, no puedo hacerlo de otra forma, sobre todo a sabiendas de que ella quería estar aquí y le mandó a todos ustedes sus excusas de una manera muy sentida. Ojalá que se repita y así vendremos en pleno a todos participar activamente. Muchas felicidades a todos los locutores por esta semana y gracias nuevamente por la paciencia y por la atención. Muchas gracias, Laura. Magistral conferencia. Excelente. Hemos aprendido y nos has puesto a pensar, porque este análisis cognitivo que nos ha traído Laura sobre esta invasión tecnológica que tenemos en la actualidad, muchos no la veíamos desde ese punto de vista. Pero qué interesante. Y Laura, qué bueno sentirse en casa, ¿verdad? Totalmente. Me di cuenta. Señores, hay primera locutora, la mujer con premio soberano de Santiago y del Cibao. Hay espacio para 4 preguntas, pero antes yo quiero seguir con el postulado del agradecimiento, Laura, y que tanto los invitados como usted conozcan a nuestros directivos. Ahí está la vicepresidenta Sara Nolasco, que se ponga de pie, por favor. Maybelline Consuegra. Michaud Bernardo Hermosén. ¿Dónde está? Se movió. También contamos en nuestra directiva un Dream Team que tiene Fran Rodríguez, ¿verdad? ¿Qué directiva te gasta, eh? Qué bien. El presidente nacional de la Asociación de Comunicadores Cristianos, Alexis Rodríguez.
Neudi Pérez, locutor de la Escuela de Neudi Pérez, abogado, amigo, locutor y político, Juan González. Cronista deportivo, locutor, solidario, activo y gran amigo, Pablo Rubiera. De la nueva cosecha de comunicadores, Aliana Guzmán. Veterano amigo de la locución, Richie Hernández. Locutor cristiano y arquitecto y empresario, Edwin Almonte. Nuestra querida amiga locutora, Verónica Reynoso. Lili Reynoso, activa y también de Adocop, y un servidor como asesor, expresidente. Únicas 4 intervenciones y arrancamos con Robert Espinal. La visita primero, ¿verdad, vice? Con su permiso, distinguido presidente y vice, Robert Espinal. Buenas noches, doña Laura. Muchas Ay, felicidades por eso sí es raro que me digan doña en este ambiente. Bien. Me conviene más ese ángulo. Se oye bien, se oye. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede entonces concluir, no de manera única, pero sí una de las conclusiones a la que se puede llegar es que este proceso de liberalización de la oportunidad de poder todos expresarnos, lo cual se puede incluso hasta asumir como una democratización de esa posibilidad? Eso entonces quiere decir que el sistema que permite esa posibilidad o los que dirigen ese sistema, porque es un sistema pensado, es un sistema articulado, están entonces apostando a la construcción de una masa acrítica tan manipulada como manipulable. Yo no creo que sea un objetivo primario de la forma en que funcionan esas tecnologías y esas plataformas, pero definitivamente es una consecuencia posible, de la misma forma en que una de sus consecuencias es esa democratización a la cual usted se refiere, que es muy positiva, gústele a quien le guste. Me imagino que en una época era bastante cómodo tener el monopolio de la palabra, en muy buena medida, y eso ha cambiado también. Eso es un efecto positivo. El problema es que la poca visibilidad y conocimiento que se tiene de la forma en que puede haber injerencia en ese tipo de plataformas lleva a que se pueda prestar efectos perniciosos. No creo que fuera el objetivo primario. De hecho, muchas de estas plataformas están recibiendo mucha presión a nivel internacional y están tomando algunas medidas, están colaborando con organismos electorales en los distintos países, están limitando cierto tipo de contenidos, lo cual da una muestra de cierta buena fe al momento de manejar este tipo de temas, pero sea el objetivo o no de forma primaria, es una manifestación que específicamente está ahí, independientemente de si es casual o no lo es. La vicepresidenta, destacada comunicadora, Sara Nolasco. Muchas gracias. Me voy a quedar sentada para poder dar el frente al público y a ti. Muy buenas noches. Y de verdad emocionada, Laura, de verte hecha realidad una mujer pensante, una mujer triunfadora, una madre de familia. Eres muy querida y con todo la piquipatrulla que le dicen a tus hijos. Y tu mamá, que es una mujer que todos respetamos, y tu padre, un magistrado de ese nivel. Tenerte aquí de verdad que es un honor, es una alfombra más que roja para ti en esta noche. El honor es mío. Quiero apuntalar un tema que en todo lo que conversaste siempre está ahí como un tema importante y un tema puntual, que es la participación de la mujer. Soy enfática y trabajo muy de cerca en la igualdad de género, en la discriminación de la mujer, en la no violencia contra la mujer. En las redes existe una gran violencia y una participación de la mujer también en un aspecto de mercadeo y sexual, que se puede vender así. Pero también existe la participación de la mujer en la comunicación muy fuerte,
Cuando se habla de mujeres, hablamos de que nosotras tenemos el 65% de las universidades, los trabajos importantes, etcétera, etcétera. En la comunicación estamos muy bien representadas, pero hay una parte que se cuestiona mucho, porque viene una muchacha muy linda, que sabe hablar bonito, a veces no con mucho fondo, sino bonito, y enseña unas grandes tetas, y esa muchacha se hace famosa y tiene millones de seguidores y la oyen, se convierte en una influencer, ¿verdad? Como le dice. Pero llega otra que no es tan bonita, o puede ser bonita, pero no explota esa parte, y esa mujer se queda rezagada en muchos casos. Entonces, esa parte de ahí, Laura, que se ve mucho en la política y en la comunicación y en los medios digitales, en la red. La mujer se victimiza, la ven como un ser de mercadeo, de sexo, de vender el cuerpo, de vender el trasero, y no le escuchan lo que ella piensa. Por eso no nos da tanto trabajo participar en la política. Por eso, Laura, nosotras nos discriminan fuertemente en todos los ámbitos, en todos los trabajos y los quehaceres en nuestro país y en el mundo, pero hablando de aquí. Nosotras somos realmente, nos da un trabajo extremo. Por eso tú eres la única soberana de Santiago, porque reconocer a una mujer aquí es duro, ¿entiendes? Habiendo mucho talento. Y tú te lo mereces, claro que sí, pero es que no discriminan. Viene un hombre con una corbata prestada, habla con voz engolada y se gana un soberano más fácil, ¿entiendes? Entonces, Laura, en conclusión, porque me he alargado mucho, porque hay un resquemor en el fondo. Óyeme, en nombre de todas las mujeres que estamos aquí y de esa directiva que nosotros somos de la LS. Entonces, Laura, esa mujer en esos medios de comunicación, en esa red tan imponente, en esa información tan persuasiva y tan diferente y tan dispersa, y en la televisión, ¿a qué vamos? Estamos, pero realmente estamos valoradas como lo que somos. En la política ni hablar, ahí da un trabajo del diablo, Laura. Pero vamos a las redes, a la televisión. No es fácil. Hay muchas cosas. Vamos a ver por dónde. Eso amerita otra conferencia. Yo creo que sí. Sí. Muy brevemente, si yo me quejara de ser discriminada en los medios de comunicación, estaría haciendo una declaración muy injusta, porque yo tengo, ahí voy, porque tengo que reconocer que nunca me he sentido ni excluida ni discriminada. Se me han dado muchas oportunidades, a pesar de que nunca he subido una foto en bikini a redes sociales. Y por lo tanto, una queja de mi parte sería un tanto injusta respecto a muchísima gente que me ha abierto las puertas profesionalmente sin yo tener que incurrir en prácticas que sencillamente no me gustan. Que no es que vea negativas, el que le gusta hacerlo, pero a mí particularmente no me gusta. Sin embargo, sí he visto a muchas compañeras ser víctimas de algún tipo de discriminación. Evidentemente, en los últimos años eso ha ido mejorando, pero aquí todavía hay programas de opinión donde todos son hombres. Muchos. Con incidencia. Y son 4 hombres. O 6 hombres. Televisión y radio. Eso evidentemente necesita todavía que se trabaje bastante. Independientemente de que también la mujer tiene que ahí asumir un rol. A mí en ese tema me abordan muchísimo, porque evidentemente en la vida universitaria muchas jóvenes me abordan, me preguntan, quieren orientación respecto a cómo trabajar en los medios de comunicación. Y hay que estar claro en qué se quiere hacer en los medios de comunicación. Estoy de acuerdo que esto sería una conferencia totalmente independiente, pero no quiero dejar de responderle y darle mi opinión a doña Sara. Definitivamente, yo no puedo querer ser seria y analizar política y al mismo tiempo querer venderme por un escote. Hay ciertas coherencias que hay que tener en la vida profesional. Hay que saber decir que no en su momento. Yo he renunciado a programas de televisión muy importantes en el país solo
porque he sentido que no es mi vocación y porque quiero hacer otro tipo de trabajo. Y le he dicho que no a muchas propuestas televisivas por el mismo motivo. Y 20 y tantos años después, pararme a decir que me han tratado bien, pero yo tengo muchos años. Todos los años que hemos estado aquí comentando, desde los 10 años. Estas son cosas que no pasan tampoco de la noche a la mañana. Requieren mucho trabajo, requieren mucha coherencia, requieren mucho esfuerzo. Y ojalá las jóvenes comunicadoras entendieran que a veces no es tan compatible querer el brillo y la moda de la televisión y las redes sociales y querer hacer un trabajo serio en la televisión. No significa que sea siempre incompatible, pero por el tipo de trabajo que yo hago, me abordan mucho específicamente con ese tema y me ha tocado ver a muchas jóvenes y muchas mujeres confundidas respecto a cómo manejar ese tipo de situaciones. Más allá de eso, y muy brevemente, las redes sociales son un terreno muy fértil para el linchamiento digital de mujeres. Los hombres en este país se equivocan continua y constantemente de la forma más vergonzosa posible y no pasa absolutamente nada. Una mujer se equivoca de forma vergonzosa o no y lo que recibe es un linchamiento digital. Y eso es algo que también tiene que ser objeto de análisis en algún momento. Ahí está. Ahí está tu respuesta, Sara. Y yo le agrego, con tu permiso, Laura, también para que eso tenga más aval, que pueda llevar la mujer cual sea un currículum como el que yo leí al principio. Santana Martínez y Tuto Tavares cierran la jornada de preguntas. Pues vienen los deportes. Buenas noches. Felicitaciones a Laura por tu desarrollo en la parte académico-intelectual, tu desarrollo en lo comunicacional. Tú formas parte de una manera u otra de la Junta Central Electoral. Entramos en una etapa importante de nuestra historia, viene un proceso eleccionario y se presta fuertemente para desinformación y especulación. Anteriormente le llamábamos Radio Bemba, hace algunos años. Hoy día las redes se prestan mucho para que Radio Bemba haga de las suyas. Los mecanismos de la Junta Central Electoral, si es que está dentro de tu dominio, dentro de tu área de trabajo, para en cierto modo quizás no evitar ese proceso de las especulaciones y la desinformación, pero para, como decía don Raudy Torres, soliviantar un poco ese proceso de desinformación y especulación que se presta tanto a esos procesos eleccionarios. No ando en calidad de vocera de la Junta Central Electoral, pero sí, en la Junta se está trabajando mucho con el tema y la visión que se tiene de la comunicación se divorcia quizás un poco de lo que tradicionalmente se ha hecho en la institución y en muchas otras instituciones, porque la comunicación está en una etapa de transición. Esa comunicación de simplemente dirección de prensa o de relaciones públicas necesita cambiar. Tiene que haber una visión de comunicación más estratégica a nivel de todas las instituciones, no solamente de la Junta Central Electoral. Pero un gran problema que tiene el ámbito digital es oír lo que está pasando, ver lo que está pasando. No es fácil monitorear las redes sociales desde el punto de vista institucional. Y uno de los mayores retos que tienen todas las instituciones es desarrollar mecanismos que les permita ver de forma metódica y sistemática lo que está pasando en las redes sociales. Los servicios de monitoreo de medios tradicionales aquí existen desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimos suplidores. Te notifican qué periódico, qué página, qué canal, qué emisora habló de X, Y y Z en qué momento específico de forma diaria, incluso varias veces al día. Eso es un servicio muy acudido por las instituciones por razones evidentes. Sin embargo, en redes sociales no sucede así. El monitoreo de redes sociales, que es la principal fuente de información para mucha gente, es muchísimo más complejo. Y cuando se toman decisiones respecto a ese tema, también trae muchísimo más suspicacia cuando se trata de una institución que maneja tantos conflictos como la Junta Central Electoral. En el caso de la Junta se creó recientemente una unidad que trabaja con ese tema
que tuvo inmediatamente su cierto nivel de controversia, por lo mismo, porque sigue siendo un espacio en cierta medida incomprendido, pero que tiene como objetivo identificar informaciones distorsionantes, no para salir a sancionar a nadie, sino para poder informar de forma correcta cuando lo merite, y también por varios mandatos que tiene la ley de partidos y la ley de régimen electoral con lo que tiene que ver con topes de gasto de campaña, donde evidentemente también en el ámbito digital se producen colocaciones que tienen un valor pecuniario importante y que también tienen que ser medidas. Espero que eso aclare un poquito a grandes rasgos algunos de los pasos que concretamente en este tema se han dado en la institución. Le di el micrófono a Tuto, pero me lo devolvió diciendo, no me va a presentar. Tuto Tavares. No hay que presentarlo. Laura, te felicito. Te quedó cuadradito y sin desperdicio. Gracias. Voy directo a lo que quiero decir. El pasado miércoles, José Guillermo Sué estremeció el auditorio cuando dijo las razones por las cuales se fue de Santiago a Santo Domingo. ¿Y tú? ¿Por qué te fuiste? Ese gancho, don Tuto. Miren, cuando yo me fui a Santo Domingo, yo tenía la oportunidad de hacer televisión juvenil aquí en Santiago y televisión de variedades. Tenía posibilidades concretas de hacer eso aquí, y de hecho tenía una productora in-house que seguro iba a salir y organizaba algo si me lo proponía, pero yo quería explorar otros ámbitos de la televisión que están más anclados en Santo Domingo. A mí siempre me ha gustado la televisión informativa, y hay un motivo muy natural por el cual la televisión informativa de Santo Domingo y los periódicos de Santo Domingo tienden a tener más relevancias que los regionales, y es la presencia del gobierno en Santo Domingo y de la mayor parte de las instituciones. La fuente primaria de una inmensa cantidad de informaciones está en Santo Domingo, y con la vocación a tener ese tipo de trabajo en el ámbito informativo, a pesar de que mi primer trabajo no fue en ese ámbito en Santo Domingo. Trabajé 3 meses con Jochi Santos, puse un pie allá e inmediatamente busqué algo que sí tenía que ver con lo que quería hacer, pero definitivamente el nivel de amplitud que tiene la televisión informativa en Santo Domingo es mucho mayor. Fuera de eso, combinar televisión y derecho, que es lo que yo realmente hago en la vida, yo hago las dos cosas, nunca he querido optar por una. Poco testaruda en eso, a pesar de que me dijeron muchísimas veces, no se va a poder hacer. Me ponían el ejemplo de Cuquín, que era ingeniero, me ponían el ejemplo de María Cela, que era arquitecta, me ponían 1000 ejemplos de gente que había tenido que abandonar la carrera porque quería dedicarse a la televisión, y me dijeron 1000 veces que no se podía. Y bueno, yo traté de construir mi propia forma de hacerlo, pero en Santo Domingo también era mucho más fácil, por la diversidad de trabajos que el derecho tiene en esa ciudad, que en Santiago es mucho más limitado. Aquí yo tenía un puesto de trabajo natural, que era la oficina de mi papá, que siguió aquí también muchos años después, hasta que él fue designado juez del Tribunal Constitucional. Y lo natural, incluso lo que mi padre hubiera esperado, era que yo me quedara con él en la oficina. Pero en ese momento mi inquietud no era quedarme trabajando estrictamente en una oficina siendo abogada. Yo quería explorar otras cosas del derecho, como efectivamente pude hacerlo. He trabajado en el ámbito regulatorio, he trabajado en el ámbito de políticas públicas, he trabajado como abogada y terminé poniendo mi propia oficina. O sea que como quiera, terminé haciendo allá mucho de lo que pensaba en ese momento que no quería hacer aquí. Pero definitivamente la diversidad es mucho mayor. Yo no me fui de Santiago ni por falta de oportunidades, ni por falta de apoyo, ni porque entendiera que la comunicación aquí no tenía suficiente espacio para yo crecer. Me fui a Santo Domingo esencialmente porque lo que yo quería hacer de forma concreta me resultaba mucho más fácil hacerlo allá. Satisfecho, Tuto, ¿verdad? Señores, muchas gracias. Vamos a llamar a los miembros directivos encabezados por el presidente Frank Rodríguez, quienes entregarán un reconocimiento especial muy merecido a nuestra
Laura Castellanos. Déjenme hacer una anécdota, porque mami me va a fusilar. Adelante. Mami me tenía un vestido allá en Santo Domingo, listo y sacado del closet. Yo no pude pasar por mi casa, porque si me agarraba el tapón de las 6 de la tarde en la salida de la ciudad, yo no iba a llegar. Como al efecto llegué rayando. Cuando ella ve esta foto con esta ropa, va a haber serios problemas, así. Dulce Vargas en todo su esplendor. La Asociación de Locutores de Santiago, Directiva 2018-2020, reconoce por ser ejemplo de mujer emprendedora en la comunicación, profesional intachable, que pone en alto el nombre de la ciudad corazón, Laura Castellanos. La distinguida vicepresidenta, nuestra amiga Sara Nolasco, presidente Frank Rodríguez, los directivos Maybelline Consuegra, Bernardo Hermosén, Alexis Rodríguez, Neudi Pérez, Juan González, Pablo Rubiera, Lili Reynoso, Aliana Guzmán, Richie Hernández, Edwin Almonte, Verónica Reynoso, hacen entrega de este reconocimiento a Laura Castellanos. Para Laura en este momento, pero antes hay que colocar el PIN de la ALS por parte de nuestro compañero Juan González, locutor y abogado. Aprovecho el momento y gracias a José Manuel Castillo por la observación de un expresidente dos periodos consecutivos, Juan Carlos Bisonó, que lo presentamos al principio como el presidente del IPP, pero que será el próximo presidente del CDP. Bien. Laura. Señores, muchas gracias. Miren, después de todo sirvió venir en chaqueta y el pin queda mejor que si yo hubiera venido en vestido. Gracias a todos, de verdad que lo dije al principio, lo reitero, venir a Santiago, a mi casa, compartir con tantos profesionales con los que yo crecí, aprendiendo y admirándolos, con toda la humildad del mundo, realmente es un privilegio. Gracias por recibirme, muchísimo más por reconocerme de forma posiblemente inmerecida entre tantos profesionales mucho más meritorios que yo que hay aquí en este salón, pero pueden contar conmigo en cualquier momento en el cual me inviten o quieran que esté aquí en la ciudad. De verdad que me he sentido complacida, honrada, feliz y ojalá lo podamos hacer en otras ocasiones. Muchísimas gracias.